out that the desire to debate, befriend, and lurk on internet strangers runs deep. 13 historias, 7 niveles. He revisado personalmente cientos de publicaciones en Reddit para traerte solo las revelaciones más horripilantes e inesperadas. Algunas de estas son tan extremas que Reddit ha intentado borrarlas de internet, así que como siempre se recomienda discreción al espectador. Nivel 1. Confiar en el instinto. Los matrimonios se construyen sobre la confianza y a veces sobre la fe silenciosa de que la persona a tu lado actuará según su carácter. Pero cuando esa persona comienza a actuar de formas que se sienten extrañas y antinaturales, la inquietud se infiltra. Para la usuaria Coworker Dilemma, esa inquietud comenzó con lo que parecía amabilidad y terminó con una sospecha que sacudió toda su realidad. Mi esposo ha trabajado con Kelsey durante los últimos 2 años y nunca pensé que hubiera nada extraño en su relación hasta ahora. Durante los últimos 5 meses, el tiempo que ha pasado desde que mi esposo se enteró de que Kelsey estaba embarazada, mi esposo se ha desvivido por apoyarla de una manera que me incomoda. Podría entender sus acciones si no fueran tan extremas, pero me parecen francamente extrañas y fuera de lugar para él. Para empezar, cuando supo que estaba embarazada, vino a mí y me preguntó si podía darle $1000 para ayudarla con algunos gastos. Dijo que el padre del bebé de Kelsey no estaba en el panorama y que ella estaba batallando. No conozco a Kelsey personalmente, pero puedo simpatizar con su situación. Acepté dejarle escribirle un cheque por $250. Aún así pensé que era raro porque mi esposo nunca ha sido así de caritativo. Nunca lo he conocido como el tipo de persona que se desvive por ayudar a un compañero de trabajo o a un extraño. Pero bueno, unas semanas después mi esposo vino a preguntarme si podíamos ayudar a Kelsey de nuevo. Esta vez quería comprarle una carriola. La que él había elegido era bastante cara, así que no me sentí cómoda dándole el visto bueno. Pasamos una semana discutiéndolo antes de que finalmente acordáramos comprarle una más barata. Esto sucedió después de que él le preguntara a ella si la segunda opción estaría bien. Aproveché la oportunidad para preguntarle cuánto dinero más quería gastar en Kelsey y su bebé. Ya habíamos gastado $500 en ellos para este punto y yo empezaba a preocuparme. Tuvimos una pelea sobre esto donde me acusó de ser egoísta. Dijo que estaba tratando de hacer una buena obra por alguien y pensó que yo estaría feliz de apoyar a una futura madre joven como Kelsey. Me sentí un poco culpable después, así que me retracté. Adelantando a la semana pasada, me enteré después del hecho de que mi esposo había comprado una tarjeta de regalo de $150 para Babies R Us para Kelsey como regalo de Navidad. Tuvimos otra pelea sobre cuánto dinero estaba gastando en ella y su bebé, y de nuevo me acusó de ser tacaña. Le pregunté cuánto más planeaba gastar y me dijo que no sabía. Le pregunté si podía ver cómo esta situación podía hacerme sentir incómoda y cómo podría llevarme a pensar que algo pasaba entre ellos. Me dijo que estaba decepcionado de que yo pensara que su buena obra era algo más que él tratando de ayudar a una compañera. Me ha estado aplicando la ley del hielo desde esa pelea y haciendo comentarios pasivo-agresivos, lo cual es frustrante. No logro que entienda que mis preocupaciones son legítimas. Además, no es como si tuviéramos la capacidad de seguir gastando este tipo de dinero en Kelsey. Al principio, el comportamiento del esposo de la autora casi podría pasar por generosidad, una amabilidad inusual tal vez, pero no imposible de explicar. Después de todo, los hombres se sienten impulsados a ayudar a las mujeres embarazadas por una razón, un instinto básico de apoyar la continuación de la especie. Sin embargo, cuanto más intentaba la autora racionalizarlo, menos sentido tenía. ¿Por qué estaba tan involucrado en el embarazo de otra mujer? ¿Por qué insistía en regalos y compras costosas a pesar de nunca haber mostrado ese tipo de compasión antes? Era el tipo de inquietud que intentas hacer a un lado hasta que empieza a mantenerte despierta por la noche. Y cuanto más profundizaba la autora, más difícil se volvía a convencerse a sí misma de que esto era solo una buena obra. Porque pronto no solo fue dinero o regalos caros, fue tiempo, atención y un nivel de intimidad que iba un poco más allá de la caridad. Además de gastar dinero, mi esposo también ha pasado mucho tiempo ayudando a Kelsey de otras maneras. Pasó tiempo arreglando cosas en su apartamento antes de que llegue el bebé y haciendo otros trabajos ocasionales para ella. Y todo esto me pone extremadamente incómoda. Pero cada vez que lo menciono me acusa de tratar de detenerlo de ayudar a alguien necesitado o de ser codiciosa. No reconoce lo que creo que es un comportamiento muy preocupante.
En este punto me pregunto qué se supone que debo hacer. Creo que realmente está tratando de hacer una buena acción, pero una parte de mí se preocupa de que algo más esté sucediendo. No quiero creer que me engañaría. Nunca me ha dado una razón para sospechar esto, pero no puedo evitar preguntarme a veces, especialmente cuando ha ido con Kelsey a sus citas con el ginecólogo en 2 ocasiones, aunque afirmó que fue porque ella necesitaba que la llevaran. Él tiene razón, estoy siendo egoísta por molestarlo sobre ayudar a Kelsey. ¿Cómo debería intentar que entienda que su comportamiento me está incomodando? No estoy segura de cómo manejar esta situación, nada parece estar funcionando. Para este momento las dudas de la autora ya empezaban a carcomerla. Quería reafirmación de que solo estaba pensando demasiado, de que las acciones de su esposo no eran tan extrañas como sentía. En la sección de comentarios la especulación se desbordó. La teoría más común era una que la autora se negaba a creer. Un usuario escribió: suena a que está embarazada de su hijo, para ser honesto, a lo que la autora respondió que había considerado la posibilidad, pero concluyó que no tenía sentido porque, fuera de su extraña afinidad por su compañera embarazada, su esposo no le había dado ninguna razón para dudar de su lealtad. Pero algunos comentaristas fueron más allá y una pregunta en particular destacó del resto y obligó a la autora a confrontar una verdad más profunda, una que había estado mirándola a la cara todo el tiempo. Kelsey siquiera sabe que tú existes. Definitivamente está embarazada de tu esposo. Las únicas preguntas son: ¿le ha estado mintiendo sobre su estado civil? ¿Y vas a obligarlo a ser honesto cuando le dice a mujeres 10 años más jóvenes que él es soltero? La autora no tuvo respuesta para esto y nunca regresó con una actualización. Y tal vez esa sea la parte más aterradora, porque si la historia se detuvo ahí, significa que en algún lugar ahora mismo hay una mujer que todavía no sabe la verdad, un esposo que podría seguir viviendo 2 vidas, y un bebé cuya vida comenzó con una mentira. Nivel 2. El cuchillo en las manos de un niño de 5 años. En las películas de terror hay pocas imágenes más inquietantes que un niño sosteniendo un cuchillo con maldad en sus ojos. Es una visión que distorsiona su inocencia. En la pantalla estas escenas se sienten incorrectas y antinaturales, pero esa es la belleza de la ficción, puedes mirar a otro lado. Para un usuario de Reddit publicando bajo el nombre de Ron Specialist 9414, no hubo tal escape, porque el horror se desarrolló al otro lado de su mesa de comedor. Comenzó, como explicó, con una comida ordinaria. Durante la cena, mi hermanito, varón de 5 años, estaba jugando y saltando en lugar de comer. Mi mamá y yo lo regañamos por eso. 1 minuto después caminó hacia la cocina, regresa y está sosteniendo un cuchillo. No lo estaba agitando ni diciendo nada, pero solo se quedó allí parado con él, y la mirada en su cara. Juro que por un momento fue como si se hubiera dado cuenta de que se equivocó, como si se arrepintiera. Pero aún así el hecho de que siquiera hiciera eso en primer lugar es aterrador. La cosa es que no es un mal niño, siempre es energético, brillante, alegre y feliz, y solo un niño normal de 5 años la mayor parte del tiempo. Pero luego hay momentos como este donde no sé qué está pasando en su cabeza. Es agotador. Eso por sí solo es perturbador como el infierno. Inmediatamente me asusté, pero mi mamá solo tomó el cuchillo, lo regañó un poco, le dio un golpecito y luego siguió como si nada hubiera pasado. O sea, no vamos a hablar del hecho de que la primera reacción de un niño de 5 años al enojo fue agarrar un arma. Si mi papá estuviera en casa, le hubiera dado una paliza por esto, y honestamente creo que debió hacerlo. Usualmente estoy en contra de pegarle a los niños, pero esto es diferente. Si no dejamos claro que esto no está bien, ¿qué lo detendrá de hacer algo peor cuando sea mayor? Mi mamá no lo entiende, en lugar de disciplinarlo adecuadamente, solo sigue consintiéndolo. Justo después de todo esto, volvió a preguntarle: ¿qué quieres ver en YouTube? Esa interacción solo duró minutos, pero en ese único momento el autor tuvo un vistazo al futuro de su hermano, y lo que vio lo aterrorizó hasta los huesos. Cuando el autor discutió con su mamá sobre lo serio que era esto, ella lo ignoró. Su mayor preocupación no era su hijo sosteniendo un cuchillo, era si los vecinos podían escuchar al autor alzando la voz. Y el autor continuó: y no es solo esto. Ella nunca lo hace responsable de nada, incluso se disculpa con él cuando él es quien tiene la culpa. Incluso si hace un berrinche o hace algo mal, ella lo deja pasar o directamente le pide perdón. ¿Cómo va a aprender el bien del mal si ella sigue haciendo esto? Ni siquiera sé qué hacer en este punto. ¿Estoy exagerando o es esto tan serio como creo que es?
Psicólogos infantiles señalan que la agresión en la infancia temprana no es inusual. Berrinches, golpes, incluso amenazas son parte de aprender límites. Pero la mayoría de los niños prueban los límites a través de palabras, no armas. Un niño de 5 años alcanzando instintivamente un arma es diferente. Señala que sus ideas de conflicto y resolución ya están siendo moldeadas por la violencia. Mientras el autor buscaba alguna aclaración sobre el comportamiento de su hermano y qué se podía hacer para mejorarlo, nunca esperó que el dedo lo señalara a él. Un usuario, Cucumber Dick, fue directo al grano. Ustedes le pegan como primer movimiento para hacerles saber que están descontentos con su comportamiento, y ahora te sorprendes de que su primera reacción al estar descontento con tu comportamiento sea amenazar con violencia. Aparentemente es como le han enseñado a lidiar con conflictos interpersonales basado en tu descripción de cosas como «papá le hubiera dado una paliza y debió hacerlo». Es muy raro para mí que no estés sumando 2 más 2. Para estos comentaristas, el comportamiento del hermano del autor era un reflejo de un ciclo de violencia al que está expuesto en su casa, pero el autor se defendió en una edición explicando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Escribió: «Nadie en mi familia fomenta la violencia, y he detenido activamente cualquier forma de golpes. Todos en mi familia están en contra de la violencia». Cuando dije que mi papá le hubiera dado una paliza fue solo una forma de hablar, no algo que realmente sucediera. Además, cuando mencioné golpear no me refería a nada extremo, solo un ligero toque en la mano o la pierna, no daño real. Pero incluso eso se ha detenido y no apoyo ningún tipo de disciplina física. La verdadera preocupación, enfatizó el autor, no era su elección de castigo, sino el instinto de su hermano. Pero los usuarios de Reddit no iban a dejar pasar esto. Señalaron que todo se reducía a la crianza de todos modos. Si al hermano del autor se le daba rienda suelta para consumir contenido en YouTube sin nadie allí para guiarlo o explicarle los matices, significa que no está recibiendo las lecciones morales y sociales que deberían venir de los padres. Animado por las sugerencias de mantener la calma y simplemente hablar con su hermano, el autor regresó con una actualización final. Edición 2. Le pregunté por qué lo hizo y dijo que lo vio en un video de YouTube. Debía haber preguntado antes, pero estaba más enfocado en detener la situación en el momento. Ahora sé de dónde vino todo y me aseguraré de monitorear lo que ve con más cuidado. Así que el autor se acercó a su hermano de manera tranquila durante un proyecto de arte y manualidades donde hacían un ídolo de ganapati con arcilla. En ese ambiente más suave y nivelado, el hermano del autor se abrió con él, reconoció que lo que hizo fue extremo y se disculpó por su comportamiento. El fetiche de la silla de ruedas. Bajo el subreddit True of My Chest, la gente a menudo confiesa las cosas más atroces que han hecho o visto. Estas confesiones son perturbadoras, particularmente porque exponen la crueldad que la humanidad es capaz de desatar unos contra otros. Pero la confesión del usuario Throwaway917265 se destaca porque la misma cosa que más teme no está allá afuera, está dentro de ella. Honestamente me siento enfermo incluso escribiendo esto, pero la vergüenza me está destruyendo por completo y necesito no solo dejarlo salir, sino también ponerlo en palabras para darle sentido en mi cabeza. Esto se siente como una confesión de mis pecados. Lamento profundamente si alguien se siente ofendido o asqueado por lo que estoy a punto de escribir. Comenzó cuando era muy joven, creo que mucho antes de la pubertad, cuando por alguna razón que honestamente desconozco fantaseaba con personajes ficticios o conmigo misma estando herida o discapacitada. También me gustaba cuando había escenas de personajes en programas estando heridos, en muletas, sillas de rueda, etc. Más tarde, cuando llegué a la pubertad y comencé a descubrir mi sexualidad, en algún punto me di cuenta de que la sensación extraña que a veces tenía en las situaciones mencionadas, que siempre confundía con ganas de orinar, en realidad era excitación. Y luego se convirtió en un fetiche. Empecé a darme placer con fotos o videos. En un punto me di cuenta de lo espeluznante que era, así que cambié a arte fetichista de personas en sillas de ruedas, amputados, y más tarde mayormente fantaseaba conmigo misma estando en tales situaciones. La peor parte es que esas fantasías eran completamente no sexuales en naturaleza, simplemente ir por la vida siendo discapacitada. Se convirtió en una adicción de alguna manera. La fantasía comenzó a volverse progresivamente más rara y perturbadora solo para mantener la emoción, y no importaba cuánta culpa y vergüenza sintiera al respecto después de terminar, seguía volviendo a ello. Me siento enferma y asqueada conmigo misma solo por pensarlo. Lo que hace que esta publicación golpee tan fuerte es su conciencia. La autora nunca excusa sus fantasías, nunca finge que son inofensivas. En cambio, desglosa cuán retorcidas se han vuelto, cómo se ha transformado dando paso a algo mucho más perturbador. Escribió:
Muy recientemente el interés sexual ha disminuido un poco. Es parte porque me interesé en otras cosas. Es parte porque no quería masturbarme con algo tan retorcido y se volvió más fácil cuando aparecieron otras cosas que me excitaban. Aunque desafortunadamente la excitación todavía está ahí a veces, simplemente me hace sentir ansiosa y asqueada conmigo misma y no crea deseo de masturbarme. También todavía encuentro algún placer raro, pero no en lo más mínimo sexual, en algunas fantasías o fanfiction sobre un personaje siendo discapacitado. Mayormente, pero no solo cuando hay elementos de una pareja romántica cuidándolos o apoyándolos. Lo que es más extraño para mí es que siempre ha sido casi únicamente una cosa de fantasía en privado y realmente no se tradujo a la vida real. Aunque hay una parte de mí que probablemente encontraría eso atractivo en una persona, nunca deseé ligar o estar en una relación con una persona discapacitada particularmente. Mis amores en relaciones románticas eran personas sin discapacidad, y sospecho o espero que si me sintiera atraída por alguien que es discapacitado, sería por quien es como persona y si es mi tipo físicamente, no porque sea discapacitado. Debido a toda la vergüenza y culpa que siento y el hecho de que muy probablemente tengo TOC que está actualmente obsesionado con esa vergüenza y culpa, cada vez que veo algo que tiene que ver con discapacidad me pongo súper ansiosa de estar sintiendo algo que no debería estar sintiendo, y ya no sé qué es real y qué es inducido por el TOC. La mayoría de las personas que tienen fetiches intentan diseñar situaciones donde esos fetiches se satisfagan, pero con la autora es casi lo opuesto. Esa es la parte más inquietante. Sin embargo, aunque dejó de alimentarlo, el fetiche permaneció encerrado en su mundo privado, haciéndola cuestionar quién era realmente. Termina la publicación con esta nota desgarradora. Odio lo asqueroso e irrespetuoso que es para las personas que realmente están luchando debido a una discapacidad. Odio no saber por qué me siento así y por qué me gustan tales cosas. Y odio que por todo lo que he leído parece que es imposible deshacerse de un fetiche. Solo quiero ser una persona normal. Estoy sobresaliendo en la escuela, tengo una familia amorosa y un grupo de amigos. Soy bastante activa socialmente y sin embargo siento que soy una asquerosa fenómeno por dentro. Nivel 3. Espero que mi madre muera. Esta es una de esas confesiones que inquietan porque ponen en palabras pensamientos que la mayoría de la gente entierra en lo profundo. Los oscuros e intrusivos que fingimos que nunca podrían pertenecernos. El usuario de Reddit publicando bajo el nombre de Pixie Pug no se esconde detrás del lenguaje florido. Nací para salvar la relación de mis padres. Estaban en la cuerda floja y mi madre convenció a mi papá de que tener otro hijo los arreglaría. Spoiler, no lo hizo. Uno de mis primeros recuerdos es mi madre gritándome que soy el error más grande que jamás cometió y que nunca me amaría. También le gustaba recordarme que nunca debía haber existido. Tuvo un aborto espontáneo antes de que yo naciera y solo quería 2 hijos. Solo viví porque mi hermano murió. Durante toda mi infancia amenazaba con matarse o quemar cosas si no me portaba bien. Mis padres finalmente se divorciaron cuando tenía unos 10 años y pude quedarme con mi papá. Pero hasta que me mudé a otro país a los 16, ella hizo todo lo que estuvo en su poder para hacerme sentir pequeña. Teníamos visitas obligatorias y ella simplemente me abandonaba al costado de la carretera con mis cosas porque dije algo que no le gustó o usé algo que no le gustó. El abuso verbal nunca se detuvo, nunca fui suficiente. A los 17 le di una última oportunidad. Se suponía que seríamos solo nosotras dos yendo a almorzar. Invitó a su novio. Después del almuerzo fuimos a caminar y su novio me golpeó de la nada porque no le gustó lo que dije. Ella se puso de su lado. Realmente no la he visto desde entonces y no he hablado con ella. Ahora se está muriendo. Una operación podría darle más tiempo, pero la está rechazando si no voy a visitarla. Sé que el contacto cero es lo único que me ayudó a sanar, y sé que es la decisión correcta no verla ya que no ha cambiado en absoluto, pero aún me siento culpable e increíblemente triste. Triste por la persona que es y la madre que nunca fue, y culpable porque podría morir más rápido por mi culpa. Al mismo tiempo, me disgusta que esta sea la forma en que intenta contactarme. Después de años de degradación, abandono y violencia, todo infligido por la única persona que se suponía debía ser el primer refugio de la autora, esa misma persona cuelga su vida ante ella como palanca, dejando a la autora con una elección desgarradora: proteger su propia sanación o sacrificarla solo para darle a su madre moribunda la comodidad del control una última vez. Al final, la autora se eligió a sí misma. Justo ahora solo espero que termine pronto, no quiero que sufra, pero ya no puedo lidiar con esto.
Tal vez eso es lo que hace que esta conversación sea tan espeluznante, la brutal realidad de que en algún lugar allá afuera esperan a que la mujer que les dio la vida finalmente la deje. El acosador en la puerta. Algunas confesiones me impactan porque sean extrañas o extremas, sino porque se sienten reales y ordinarias, el tipo de cosa que podría pasarle a cualquiera. Para Rare Mycologist 4304, esa cosa vivía justo fuera de su puerta y se negaba a irse. Hola, esta es mi primera vez en este sub y solo necesitaba algo de apoyo emocional. Hace un par de semanas, este tipo empezó a tocar mi puerta y la de mi novio y no se iba. Se veía normal y tenía ropa limpia, un buen corte de pelo, cara afeitada. Al principio no estaba segura de qué quería, pero se volvió claro que estaba allí por la inquilina anterior, quien desde entonces he aprendido que tiene un largo historial criminal por cosas muy desagradables. Le dejé notas diciendo, fulana ya no vive aquí, si vienes de nuevo llamaré a la policía, y etc. Nunca abrí la puerta, y sin embargo continúa regresando a todas horas del día. He llamado a la policía en 3 ocasiones separadas. La primera lo atraparon, le dieron una advertencia, pero no me dieron su nombre y aún así me dijeron que consiguiera una orden de restricción. Pero, ¿cómo lo hago sin un nombre? No apareció por una semana después de eso. La segunda vez no lo encontraron y la tercera fue hoy, donde no lo atraparon porque la policía no pudo llegar a mí por más de 1 hora. Se está volviendo aterrador. Creo porque esta fue la primera vez que estaba sola en casa porque mi novio estaba visitando a la familia, especialmente porque sé ahora que podría tomar mucho tiempo para que la policía aparezca. Tengo nombres de incidente para todo. Hoy, sin embargo, aprendí su nombre, lo busqué y encontré listas terriblemente largas de crímenes violentos, casos judiciales y arrestos. También los vecinos vieron mis notas y me dieron algo de contexto. Aparentemente este tipo estaba conectado con la inquilina anterior y derribó la puerta, razón por la cual ahora tenemos una nueva. Ahora estoy genuinamente asustada si no lo estaba antes. Mi novio y yo instalamos una cámara Ring hace 4 días, así que este incidente quedó todo grabado en cámara. Algo que me hiela la sangre es cuando mi novio habló con él a través de ella declarando que ella ya no vive aquí, y él respondió, sé que sí, suenas justo como su amigo. Y cuando mi novio intentó hablar con él de nuevo se puso agresivo y gritó, «Cállate, no estoy hablando contigo». No sé por qué esto me asustó, pero lo hizo. Tal vez mostró cuán fácilmente podía surgir su ira. Hay muy poco que la policía pueda hacer en situaciones como la de la autora, a menos que el extraño irrumpa o realmente ataque tienen las manos atadas. En papel eso tiene sentido. Pero en la práctica significa que personas como la autora se ven obligadas a vivir en el limbo, atrapadas y esperando. Estoy teniendo pesadillas sobre alguien irrumpiendo en mi apartamento mientras duermo. Estoy tan ansiosa mientras espero ese próximo golpe, preguntándome si se agitará lo suficiente para derribar la pesada puerta de metal de nuevo. No estoy segura de qué hacer ahora más que cancelar el contrato y mudarme a otro lugar. No quiero que este tipo sepa mi nombre. Una necesidad para presentar una orden de restricción. Ahora son casi las 5:30 de la mañana y no he pegado un ojo. Ahora estoy en casa de mi novio con toda su familia y no puedo evitar pensar que estoy arruinando su fiesta. ¿Qué pasa si me encuentra aquí? ¿Qué pasa si irrumpe en nuestra casa mientras no estoy? Me siento tan impotente, solo quiero hacer tacos en mi cocina sin estar asustada como el infierno. Los usuarios de Reddit ofrecieron consejos, algunos sugiriendo que el propietario o la seguridad del edificio podrían saber más de lo que dicen si el hombre sigue teniendo fácil acceso al apartamento de la autora. Desde que hizo su publicación, la autora no ha respondido ni una vez, ni a las advertencias, preguntas o a las docenas de personas rogándole que los actualice. Han pasado días y todo lo que hay es silencio. Finalmente consiguió la orden de protección que necesitaba o el hombre al otro lado de la puerta dejó de tocar y entró. El primo que no se detiene. En 2024, una adolescente entró a Reddit por consejos sobre cómo manejar un encuentro bastante inquietante con un primo que la dejó con una sensación perturbadora en la boca del estómago. Lo que es peor, cuando se lo contó a su padre esperando que se enfureciera con su primo, fue callada y desestimada. Sola y sin nada que hacer y un primo que no se detiene, recurrió a Reddit con su historia. Hace unos meses estaba en la cena de cumpleaños de mi hermana pequeña, la estaba pasando bien riendo y hablando con mi familia. Escucho mi teléfono vibrar, así que miro hacia abajo y veo un mensaje de texto de uno de mis primos con el que no he hablado en un tiempo. Lo ignoré al principio, pero mi curiosidad me ganó, pensando que podría estar en problemas o herido. Leí el mensaje. Quiero decirte algo, pero siento que le dices a todos.
Tengamos en cuenta, somos estudiantes de primer año de la prepa y en ese momento yo estaba en una relación. Le respondí, ¿a quién le diría? Solo suéltalo. Espero un rato pensando que lo que va a decir no es gran cosa. Unos minutos después mi teléfono suena de nuevo. Leo su texto. Si no fueras mi prima, definitivamente querría estar contigo. Mi corazón se hundió. Miré a mi papá con una cara llena de asco. Mi papá me preguntó qué pasaba y obviamente le conté. Todo lo que tuvo que decir fue: es un primo muy lejano, así que no es para tanto. Estaba tan perturbada con mi familia en ese punto que decidí simplemente dejarlo pasar y seguir con mi vida. La autora continúa. Pasan un par de semanas y olvidé completamente la situación. Estaba en mi casa al teléfono con mi mejor amigo hombre y recibí otro snap de mi primo. Lo abro. Decía: rayos, estás muy buena. No supe cómo responder, así que todo lo que le dije fue gracias. Recibía mensajes de él todos los días diciendo lo buena que estoy y cómo le encantaría hacer cosas asquerosas conmigo. Ya no me importaba realmente, solo lo dejaba pasar. Se pone más gráfico desde este punto con el primo de la autora detallando cosas que quiere hacerle y viceversa. La autora no responde a esto y está visiblemente asqueada por los detalles, pero esto no detiene a su primo. De hecho, durante las siguientes semanas, los mensajes se volvieron más frecuentes, más gráficos y perturbadores. La autora encontró consuelo en muchas de las respuestas que dejaron los usuarios de Reddit, aunque algunos sugirieron que a la autora podría haberle gustado la atención, y por eso no está tomando medidas drásticas para terminarlo. La autora dejó una actualización asegurando a todos que ese no era el caso, insistiendo en que solo quiere que los mensajes paren. Un usuario, IPBINC, sugirió que simplemente lo bloqueara y le quitara acceso a ella. La autora luego proporcionó una actualización diciendo que bloqueó a su primo en redes sociales. Dado que son parientes lejanos, es poco probable que se crucen a menudo, pero esa posibilidad siempre persistirá y esa es la parte más cruel. El apuñalamiento del que no podía hablar. En máxima seguridad, sobrevivir significa mantener la boca cerrada, pero algunas cosas que presencias no quedan encerradas por mucho que intentes enterrarlas. En Confessions, un hombre finalmente dejó escapar lo que vio tras las rejas y por qué nunca ha hablado de ello hasta ahora. Fui una persona realmente de mierda alguna vez. Estaba conduciendo borracho a los 22 y atropellé a alguien y lo maté. Cumplí 7 años por homicidio involuntario. No estoy orgulloso de eso y es mi mayor vergüenza en la vida. Solo trato de vivir cada día un poco mejor que antes y vivir de tal manera que enmiende la vida que tomé. En prisión traté de aprovechar muchos de los programas allí. Aprendí a ser electricista, pero no era un gran lugar. Estuve en máxima los primeros 2 años, pero me movieron de allí debido al buen comportamiento. La prisión de máxima seguridad fue el lugar más aterrador en el que he estado. La mayoría de los tipos están cumpliendo sentencias de más de 10 años por mierdas súper violentas y saben que van a morir allí, así que no tienen nada que perder. Me pusieron allí porque terminé con la vida de un hombre y la prisión de mínima seguridad estaba llena en ese momento. Sobreviví manteniendo la cabeza agachada y ocupándome de mis propios asuntos. Si veía que algo pasaba, mantenía la boca cerrada. Logré que me asignaran al servicio de lavandería, que era uno de los mejores trabajos. Estaba llenando una carga completa de mierda sucia un día, aproximadamente un año después, cuando entré al cuarto de lavado y vi a un grupo de tipos sujetando a un hombre y apuñalándolo una y otra vez con armas caseras. Desafortunadamente me escucharon y su líder se giró hacia mí y me miró mientras sostenía el puñal en su mano. Dijo tranquilamente: ¿qué ves aquí? Miré alrededor y dije: nada más que ropa sucia. Caminó directo hacia mí, me miró fijo a los ojos y dijo: ¿ves algo más? Dije: no señor, nada en absoluto. Asintió y dijo: deberías irte entonces. Di media vuelta y salí mientras ese tipo yacía ahí desangrándose y gorgoteando. Obviamente los guardias me preguntaron al respecto ya que estaba trabajando, y ese tipo fue encontrado muerto en mi área de trabajo justo fuera del alcance de la cámara. Les dije que no vi ni madres. Ofrecieron hacer peticiones para reducir mi sentencia o incluso sacarme de máxima. No cedí. Les dije que no vi nada ni sabía nada. Sabía que no me moverían lo suficientemente pronto y si me descubrían como un soplón probablemente me harían algo peor. Estaban enojados porque sabían que tenía que saber algo, pero afortunadamente no me castigaron. El autor eventualmente ganó una transferencia a seguridad mínima y luego su liberación. En papel dejó la prisión atrás, consiguió un trabajo estable, dejó la botella para siempre y coleccionó sus fichas de alcohólicos anónimos. Según todos los indicios, reconstruyó una buena vida, ciertamente mejor que la que tenía antes, pero no importa qué tan lejos corra de ese bloque de celdas, lo lleva consigo. En sus propias palabras, no creo que jamás pueda enmendarlo. Nivel 4. Hijo enterrado como un hombre.
Para un poco de contexto, tengo 16 años, soy no binario. Mi hermana mayor tenía 20, mujer trans. También pido que por favor no hagan comentarios negativos sobre la identidad de mi hermana ni conecten sus fechorías con la comunidad trans en general. No todos somos así. Mi hermana ha sido usuaria de 4chan por mucho tiempo. Creo que se metió en el sitio web cuando tenía como 14 años y solo ha ido más profundo en el agujero de conejo desde entonces. Está horriblemente deprimida, era extremadamente misógina y verbalmente violenta en casa, y generalmente un dolor con el cual lidiar. Sus calificaciones eran una mierda, así que nunca fue a la universidad, solo habitaba en su habitación viendo anime la mayor parte del día. Luego, hace aproximadamente 1 año y medio, salió del closet como transgénero. Nuestros padres lo odiaron. Sorprendentemente no les importé yo. Rayos, incluso dijeron que si mantenía mis calificaciones altas me dejarían empezar hormonas. Creo que podrían haber estado enojados con ella porque no tenía éxito. Pero como no estorbaba en la mayoría de la vida diaria de todos modos, la dejaban quedarse en su habitación y nunca realmente le echaron ni hicieron ninguna de las cosas estereotípicas de padres transfóbicos. Era tan recluida que ni siquiera quería pasar por los procedimientos legales para cambiar su nombre legal y género porque sería mucha molestia. Las únicas personas con las que salió del closet fuimos nosotros. El resto de sus amigos todavía la conocían como un chico. Siempre ha sido una bully terrible conmigo mientras crecíamos, pero aún así tenía un sentido de parentesco con ella, ya que básicamente fui criado con ella atormentándome, así que simplemente lo racionalicé como normal. Luego, hace aproximadamente 1 año, estuve en una relación con un chico con el que ella era amiga en línea, iba a nuestra escuela, el tipo apestaba y era un total misógino, pero yo aún así ansiaba la validación masculina que me daba, así que me quedé. Me emborraché súper en una fiesta una noche y le envié nudes. Y a la mañana siguiente descubrí que se las envió a todos sus amigos, incluida mi hermana. Y entonces el tormento empeoró. Cada oportunidad que tenía las mencionaba e insultaba a mis genitales, llamándolos todo tipo de mierda misógina. Hacía bromas, o al menos espero que fueran bromas, sobre cómo mis nudes eran tan feas que ni siquiera podía evitarse cuando se mostraba con ellas. A veces comparaba mi cuerpo con el hentai raro que ve y se lamentaba de que no me pareciera las lolis que veía. Era increíblemente extraño, pero de nuevo me sentía condicionado a no decirle a nuestros padres porque tenía miedo de que le echaran, así que solo le apliqué la ley del hielo. Con el tiempo el autor sacó a su hermana completamente de su vida, pero la distancia solo parecía alimentar su obsesión. Pero el autor podría haber ignorado todo eso si las bromas no hubieran cruzado algo físico que dejó al autor confundido y perturbado. Ella empeoró significativamente una vez que comencé a ignorarla y a veces lloraba en mi puerta rogándome que la dejara entrar, a veces cambiando a insultarme y llamarme con insultos. Hace alrededor de 2 meses los colapsos se convirtieron en episodios maníacos completos, y golpeaba mi puerta y trataba de derribarla hasta que se cansaba demasiado y luego solo se encerraba de nuevo en su propia habitación. Hace 1 mes se quitó la vida. Yo fui quien encontró su cuerpo después de que no había salido de la habitación por 4 días, lo cual había sucedido antes, pero usualmente escuchábamos ruidos viniendo a través de las paredes. Mi papá apenas lloró y mi mamá lo hizo, pero al mismo tiempo refunfuñaba sobre cuánto odiaba no poder tener un hijo normal que no hiciera cosas como esas. Su nota era básicamente maldiciendo a nuestros padres y escribiendo repetidamente sobre lo fascinada que estaba conmigo. Me asustó un poco porque algo en ello no se siente muy platónico. Diablos, mi padre se negó a dejarme leerla al principio porque, y en sus palabras textuales, piensa que esto es basura. Pero honestamente solo creo que llegó a un punto de quiebre y confundió el afecto normal de hermanos con algo más. Varios usuarios de Reddit estuvieron de acuerdo con la decisión del padre del autor de mantener la carta oculta, señalando que la fijación de la hermana desdibujaba la línea entre afecto y algo más oscuro. Pero el autor no podía verlo de esa manera. Para ellos, ignorarla se sintió como la misma cosa que la empujó hacia el final. Cuando alguien destacó lo perturbador que era guardar fotos íntimas de un hermano y admitir verlas por placer, el autor finalmente reconoció lo que había evitado. Podrían haber tenido un punto ciego para ella a pesar de todo lo que les hizo pasar porque no hablaron por ella cuando más importaba. Fue puesta en un traje y enterrada bajo el nombre que odiaba. Y el autor continuó. Sé que si le hubiera pedido a mis padres hacer lo contrario eventualmente habrían cedido, pero estaba demasiado enojada y amargada con ella por lo que su amigo me hizo y cómo se burló de mí por ello, que nunca lo hice, solo dejé que sucediera. Y ahora cada vez que visito su tumba me siento enferma del estómago porque siento que yo ignorándola fue lo que la llevó a morirse en primer lugar. Solo tenía que decir esto aquí a alguien que no la conociera porque la extraño tanto aunque fuera tan horrible. Y me siento tan mal por lo que hice.
Nivel 5. El video que me robó el sueño. La curiosidad se siente inofensiva hasta que no lo es. Para un niño que se quedó solo en casa con el laberinto interminable de internet, la curiosidad se convirtió en una puerta que nunca debió haber abierto. Cuando tenía alrededor de 9 a 10 años, era un niño muy curioso y me encantaba tontear y buscar cosas perturbadoras en internet. Usualmente no me afectaban, solo veía esas animaciones espeluznantes de My Little Pony y Five Nights at Freddy's o creepypastas y me parecían divertidas de ver. Nunca había visto una grabación real de muerte o tortura en mi vida y todo me parecía una broma. Bromeaba mucho sobre asesinatos y hacía referencias a creepypastas en la escuela o contaba historias de terror inventadas para tratar de asustar a mis amigos. Sí, era tonto, pero era solo un niño buscando atención. Afortunadamente he cambiado mucho y he crecido en un hombre maduro, pero por allá en el año 2016 me encontré con un incidente horrible mientras veía las noticias con mis padres. Era sobre ISIS secuestrando y quemando vivos a soldados turcos, pero obviamente no mostraban el video. Como dije, era un niño pequeño muy curioso, así que busqué ese video en lo profundo de internet en la computadora que mi papá dejó en casa. Un gran error, y desafortunadamente lo encontré. Vi el clip completo de principio a fin, el discurso que dieron los soldados antes de ser quemados, sus gritos mientras les prendían fuego, las secuelas y ellos ya no moviéndose ni arrastrándose, quemados hasta la muerte. Fue más allá del infierno para mí. Empecé a llorar incontrolablemente y grité por mi madre, pero estaba solo en casa. Tampoco tenía teléfono ya que era muy joven y no podía llamar a nadie. Solo corrí al baño y vomité. Me sentí tan mareado, sentí que sucedió frente a mí. Me marcó de por vida. Simplemente no puedo describir el horror que sentí ese día. La parte más terrible es que no era nada ficticio o una animación. Era real, y esos dos soldados murieron de la manera más dolorosa posible lejos de su hogar. Borré todo el historial de búsqueda y solo guardé los sentimientos dentro de mí fingiendo que nada pasó. No pude dormir por la noche durante unas semanas después de ese video. Aunque el autor borró el historial del navegador, la historia real estaba grabada en su mente y no podía ser eliminada. A pesar de que ahora tiene 17 años, el autor admite que cada vez que resurge rompe en llanto, todavía perseguido por gritos que nunca cesaron realmente en su cabeza. Al final, todo lo que pudo hacer fue documentar su dolor. También terminó el hilo con esto. A veces mis amigos me preguntan por qué siempre hago arte sobre la guerra. Nunca les dije de dónde vino mi sensibilidad por los soldados. La noche de borrachera que terminó en un choque. Déjenme empezar desde el principio y lamento que sea largo, pero por favor tengan paciencia. Lo llamaré James por el bien de la historia. James y yo trabajamos juntos, y desde el mero principio tuve el enamoramiento más grande con él. El divertido donde te pones toda risueña y te aseguras de verte linda antes de cada turno. Él siempre se acercaba y hablaba conmigo y siempre me encontraba queriendo decir más, pero me contenía porque era muy tímida. Sin embargo, eventualmente superé mi timidez lo suficiente para ser una amiga para él. El día del accidente, Jake llegó al trabajo y le pregunté cómo estuvo su día. Suspiró y dijo, honestamente no genial. El auto de mi hermana se descompuso, así que tuve que dejarle prestada mi camioneta y tuve que traer mi motocicleta al trabajo. Apestó. Empaticé con él como lo haría usualmente, pero poco sabía que ese pequeño giro del destino cambiaría la trayectoria de cómo concluyó la noche y cómo sus palabras volverían para atormentarme. Esa noche, algunos de nosotros del trabajo decidimos salir a un bar de la manera que solemos hacer cada fin de semana. Lily y yo llegamos temprano para tomar unos tragos. El bar tenía mano pesada y era generoso, así que para cuando James y nuestros otros dos amigos, Natalie y Kim, se unieron, Lily y yo estábamos embriagadas, pero continuamos bebiendo todos juntos durante la noche. De repente los tragos me pegaron todos a la vez y empecé a sentirme mal. Todo lo que recuerdo fue ir al baño a vomitar, acompañar a Lily a su Uber y luego ir a mi auto para acostarme en el asiento trasero. Mi plan era dormir la borrachera y luego conducir una vez que estuviera bien para hacerlo. Le envié un mensaje a Natalie diciendo que me retiraba por la noche, pero ella respondió diciendo, no, quédate, vamos a ir a otro bar, vamos, tengamos una noche divertida. Y en contra de mi mejor juicio, dije que sí. Antes de llegar a su auto me senté afuera en el estacionamiento con la cabeza agachada por estar mareada. James incluso había venido y sostenido mi cabello por si vomitaba. Eso lo recuerdo porque fue un gesto tan dulce y recuerdo haber sentido mariposas en el estómago. Y no sé si fue por sentirme enferma o por lo lindo que fue eso. Luego decidimos que en lugar de ir al segundo bar conseguiríamos comida porque yo no me sentía bien todavía.
James tuvo que incluso darme papas fritas en la boca porque no podía levantar la cabeza. Eventualmente decidimos dar por terminada la noche. Todos nos separamos. Sin embargo, James, Natalie y yo nos dirigimos todos en la misma dirección. Conmigo y Natalie ambas en el mismo auto y James y su motocicleta. Todo lo que recuerdo es mirar hacia arriba y ver a James acercándose justo a nuestro lado y saludando. Miré hacia arriba el tiempo suficiente para saludar antes de volver a bajar la cabeza. Menos de 10 segundos después, Natalie dijo: «Qué raro, ¿ves esas chispas?». Miré hacia arriba y a mi izquierda para ver lo que parecían luces de bengala a unos metros de distancia. En cuestión de segundos mis ojos giraron a la derecha y veo a James tirado en la carretera frente a nosotras a no menos de 2 metros de distancia. Juro que el tiempo se ralentizó. Ni siquiera tuve tiempo de procesar antes de que, de repente, siento y escucho el impacto de nosotras golpeándolo al menos al límite de velocidad, 90 kilómetros por hora. La forma en que su cuerpo se veía tirado allí en la carretera y el sonido de nosotras golpeándolo, esas imágenes y sonidos están cosidos en mi cerebro. Solo recuerdo gritar: golpeamos a James, da la vuelta ahora. Natalie dudó diciendo que tenía miedo de dar la vuelta pero que se orillaría. Aunque eran las 2 de la mañana y la carretera estaba vacía, pero independientemente se orilló. Salté y corrí hacia él, estaba inconsciente pero gimiendo sus palabras, solo diciendo: lo siento, no debía haber conducido, tengo miedo, me duele la pelvis, no puedo sentir mis dedos. Cuando los rescatistas llegaron, preguntaron qué pasó para poder evaluarlo. Abrí la boca para decirles que lo golpeamos, pero Natalie interrumpió justo antes de que pudiera diciendo: perdió el control de su moto. Vi un objeto en la carretera, traté de esquivar, pero creo que golpeé algo. Aunque me escuchó fuerte y claro decir que era él una y otra vez, no había duda en mi mente. Su ropa, su casco. En un instante reconocí lo que estaba viendo. Traté de decir: no fue él, lo vi, lo escuché, las imágenes grabadas en mi cerebro. Pero antes de que pudiera sacarlo todo, la ambulancia llegó y todo cambió a subirlo. Cuando tomaron las declaraciones, Natalie negó lo que ambas habían visto. Al final de la noche admitió a la autora que era James, pero en el viaje a casa estableció la regla: nadie más podría saberlo jamás. La autora se mantuvo callada, no queriendo traicionar a su amiga, pero la culpa nunca se desvaneció. En los comentarios, la mayoría instó a la autora a confesar, llamándolo cruel dejar a James vivir sin respuestas. Pero la autora nunca confirmó que lo haría, solo admitió que trató de insinuar la verdad en su declaración, pero sin testigos aparte de Natalie, que se apega a su mentira, nada podía comprobarse. Nivel 6. El papá de mi novio actúa raro. Hace un año, una joven compartió una confesión en Off My Chest que comenzó con algo ordinario: ser atrapada con su novio por el padre de él. Pero lo que debió haber terminado en risas incómodas la dejó con algo completamente diferente. Mi novio y yo somos jóvenes y vivimos con nuestros padres, y fuimos cachados en el acto por su padre. Supongo que los detalles no son súper importantes, pero yo estaba erguida y mirando hacia la puerta, así que cuando él entró, básicamente vio todo mi cuerpo. Lo que es aún peor es que ni siquiera nos dimos cuenta al principio, así que todavía no tengo idea de cuánto tiempo estuvo mirando hasta que gritó y empezó a regañarnos. Estuvo parado en la puerta por al menos 1 minuto, solo gritando y diciéndonos lo asqueroso que es y cómo nos atrevemos a hacer eso en su casa con familia alrededor. Sus padres, tía y hermano pequeño estaban todos fuera y regresaron antes de lo que pensábamos, así que no sabíamos que había alguien en la casa hasta que se fue y nos dijo que quería hablar con nosotros después de que nos vistiéramos. Mi novio me sacó a escondidas porque estaba llorando y tan avergonzada. No solo su papá acababa de verme desnuda, sino que con la forma en que estaba gritando toda la familia lo sabe ahora, y no iba a ser capaz de soportar cualquier sermón que tuviera. Cuando se enfrenta a lo impensable, la mente racional busca explicaciones, cualquier cosa para que tenga sentido. Pero cuando la lógica falla, la negación se convierte en el último refugio. Para la autora, el extraño cambio en el comportamiento del padre de su novio era imposible, así que su mente desestimó el comportamiento explicándolo como paranoia. A medida que pasaba el tiempo, surgió un patrón de comportamiento espeluznante, astillando la negación de la autora hasta que todo lo que quedó fue la fría certeza de que algo estaba muy mal. La otra gran cosa fue el Día del Padre. Teníamos una fiesta en la piscina en su casa y yo estaba acostada en una silla boca abajo mientras mi novio y sus hermanos nadaban, y sentí una nalgada en mi trasero y literalmente lo apretó y vi que era su papá. Lo miro y dice: «Oh, perdón, pensé que eras la hermana de nombre de mi novio».
lo cual es obviamente una mentira ya que somos de razas diferentes. ¿Y por qué nalguearías y apretarías el trasero de tu hija? Son estas pequeñas cosas. Cada vez que mi novio y yo estamos nadando, quiere venir a unirse a nosotros. Se ofrece a ponerme protector solar, siento que lo veo mirándome fijamente. Tira cosas a mi alrededor y me hace recogerlas, etc. La más reciente fue que estábamos teniendo una parrillada en su casa y corrí adentro para enjuagar mi plato y ponerlo en el lavavajillas. Y no les miento, se me acerca por detrás, agarra mi cintura y se presiona contra mi trasero. Me doy la vuelta para empujarlo y preguntarle qué está haciendo, y de nuevo actúa tan sorprendido y conmocionado y se disculpa y dijo que pensó que yo era su esposa, lo cual, de nuevo, literalmente no tiene sentido. La autora podría haber ignorado estos incidentes excepto por un detalle escalofriante. El padre de su novio nunca la confundía ni encontraba excusas para tocarla cuando su novio estaba cerca. Solo sucedía cuando él no estaba allí. En los comentarios, los usuarios de Reddit le rogaron que saliera de allí. No estás segura en esa casa, no vayas allí de nuevo. Dile a tu novio, si no te cree termina con él. Una respuesta escalofriante vino de alguien cuya hermana había vivido la misma pesadilla. Su padre escaló hasta que la lastimó. Cuando la verdad salió a la luz, la familia se destrozó, pero nadie culpó nunca a la hermana por hablar. Ese comentario instó a la autora a reportarlo antes de que fuera demasiado tarde, pero la autora se sentía atrapada. No tengo una buena vida en casa, que es la razón principal por la que paso tanto tiempo en su casa, y como pensé que estaba paranoica sobre él siendo raro conmigo, solo pensé en seguir haciendo lo mismo. He dejado de ir allí cada día, y he estado realmente estresada en casa, lo cual creo que también puede haber nublado mi juicio sobre si lo que estaba pasando era serio o no. Así que básicamente lo que estoy diciendo es que realmente no tengo a nadie que pueda ayudarme. Así que con solo 16 años la autora estaba atrapada cargando un secreto tan pesado como para romper a un adulto. Y la parte más escalofriante, hombres como el padre de su novio no se detienen, solo se aburren. El engaño de la prepa que casi mata a Ryan. Mientras que la mayoría de las bromas terminan con las víctimas sintiéndose frustradas o incluso molestas, los detalles de esta broma solo pueden describirse como perturbadoras e inhumanos. Así que esto sucedió hace un par de años en mis últimos años de preparatoria. Para contexto, hubo otras personas involucradas. Llamaré a uno Brian y a los otros Jack, Dave y Mike. Así que Brian, este chico, no era el peor por supuesto, pero era un poco raro y realmente crédulo. Una vez uno de mis amigos logró hacerle catfish por Instagram. Las cosas no llegaron muy lejos, solo textos cursis y empalagosos, pero pronto por simpatía se admitieron las cosas y ese fue el final de eso. Ese chico, sin embargo, era seriamente ingenuo. Había tantas banderas rojas en esa cuenta que hizo mi amigo. Apareció de la nada, la foto de perfil parecía directamente una foto robada, todo eso. Meses antes de eso, mi amigo Jack decide decirme que quiere hacerle catfish a Brian de nuevo y aprovecharse de lo crédulo que es y decide pronto armar un segundo intento de catfish, pensando ver qué tan lejos llegaría Brian realmente. Pronto se hace un Instagram de alguna chica aleatoria y Brian se lo traga y se hace un chat grupal conmigo, Jack, Dave y Mike para discutir todo ese asunto del proyecto. Por un tiempo los textos son inocentes, actuando como amigos antes de que las cosas se empiecen a ponerse serias. Pronto están en una relación y Brian, pensando que se consiguió un 10, está presumiendo a su novia como un pedazo de tesoro. Me sentí un poco mal. Continuando, las cosas dieron un giro. Una noche en el chat grupal, Jack, quien está a cargo de la cuenta de Insta, envía una captura de pantalla de textos mostrando a Brian siendo lujurioso, sutilmente poniendo fotos de pechos. Ahora, aquí está mi parte. Yo era el que enviaba fotos falsas a Jack para enviárselas a Brian, y cuando se envían las primeras nudes, Brian envía una foto de su pene, de lo cual yo y los otros tres nos reímos porque era rara como la mierda. De todos modos, a partir de esas nudes casi todos los días, y yo estaba suministrando a Jack con nudes falsas a menudo, Brian estaba enganchado, lleno de lujo, rogando por nudes como un pervertido de baja calaña hasta el punto en que realmente nos perturbó. Y esto estaba arruinando su vida. Las cosas luego toman un giro. Primero Jack plantea que esta chica que estamos fingiendo ser es un hombre transgénero y se operó para tener genitales masculinos. Este chico Brian todavía se lo cree y rayos, no les miento, cambia su puta sexualidad. Su credulidad está demasiado alta más allá de la comprensión. Y ahora de esta manera Jack plantearía a esta chica como el hombre en la relación que estaría arriba en toda esa mierda.
Como habrán adivinado, no terminó ahí. La broma se retorció en algo más oscuro, escalando a demandas que eran degradantes, explícitas y profundamente perturbadoras. Y Brian, desesperado por siquiera una pizca de afecto, cumplía cada vez. Eventualmente, una vez que terminaron con él, el autor y sus amigos compartieron la evidencia con toda la escuela. Lo más inquietante es cómo el autor contó la historia. No hubo remordimiento ni pizca de arrepentimiento, solo el tono de alguien presumiendo como si el autor estuviera reviviendo sus días de gloria. El único momento en que el miedo se infiltró en sus palabras fue cuando las consecuencias lo amenazaron a él, no cuando la vida de Brian se desmoronaba, no cuando llegaron advertencias de que Brian podría terminar con su vida, y luego con un desapego escalofriante el autor terminó con una actualización. Ahora es un poco callado, aislado y no lo culpo. ¿Qué más haces cuando mensajes tuyos desesperado por enlace, lista de medios, etcétera, están siendo filtrados? Espero que no se mate y espero que pueda seguir adelante y mejorar. Los comentarios bajo la publicación fueron tan despiadados con el autor como él lo había sido con Brian. Algunos le desearon karma, otros lo llamaron la razón por la que la humanidad está condenada. Pero un comentario profundizó más que el resto. Ni siquiera es la historia tan como es lo que me atrapa, es la forma en que la cuentas. Esa sola observación expuso lo que hacía la confesión tan inquietante. No solo lo que hizo, sino la forma fría, casi alegre en que se recordaba. El autor nunca respondió a ninguno de los comentarios. Nivel 7. El ruido tras la puerta del abuelo. En 2023, una usuaria de Reddit publicado como Throwaway121Throw compartió una historia que sus lectores lucharon por creer que fuera real. Desde las primeras líneas, la autora admitió que su conclusión sonaba loca, pero ante la ausencia de cualquier otra explicación, su mente se quedó con una posibilidad, una tan impensable, tan grotesca, que incluso escribirla se sentía como una traición, y sin embargo lo que escuchó la dejó sin espacio para la negación. Bueno, mi abuela murió hace unos 8 meses y desde entonces mi mamá ha estado yendo a visitar a su padre mucho más a menudo. A veces vamos todos juntos, me refiero a toda nuestra familia, pero como es difícil alinear nuestros horarios, la mayoría del tiempo ella va sola y se queda a dormir por unos días, usualmente el fin de semana. En mi cabeza, él era uno de los hombres más agradables de la historia, por eso esto me golpeó muy duro y me lanzó un ataque de pánico porque es como ver a alguien realmente decente hacer algo que nunca esperarías. Mi mamá engañó a mi papá hace unos años y pelearon mucho, pero lo resolvieron y ahora están bien. Así que, aunque sé que ella ha hecho algunas cosas en el pasado, esto fue súper perturbador para mí y honestamente me siento enferma incluso mientras escribo estas cosas, pero espero que me ayude a sentirme mejor ponerlo ahí afuera anónimamente. Él vive en un suburbio a 2 horas de la ciudad donde vivimos. Este septiembre había terminado con el trabajo y la escuela por el mes y tenía mucho tiempo libre, así que decidí sorprenderlo y visitarlo. Usualmente no iría sin avisar, pero sabía que estaba solo y siempre ansioso por verme. Nos quedamos por 2 noches. La única cosa extraña que sucedió fue que en medio de la primera noche escuché como unos gruñidos raros, pero no sonaba en absoluto. Solo asumí que es algún animal afuera o algo. No le di importancia, me olvidé por completo de ello. En la segunda noche escuché lo mismo e inmediatamente recordé que lo había escuchado el día anterior también. Así que me levanté para ver qué pasaba. Abrí la ventana y no había nada afuera, y aún peor me di cuenta de que venía de adentro de la casa como del pasillo. Luego me di cuenta de que venía de la habitación de mi abuelo, y cuando empecé a escuchar más de cerca me di cuenta de que es en realidad muy sexual, y es justo como un viejo gimiendo como un pervertido espeluznante. Ni siquiera pensé que fuera tan perturbador, pero estaba bastante asqueada. Aunque la autora estaba asqueada por lo que escuchó viniendo de la habitación de su abuelo, no estaba particularmente perturbada por ello. De hecho, al principio la autora incluso lo encontró algo gracioso, como algún chisme familiar retorcido que podría compartir con su mamá a la mañana siguiente. Pero la autora decidió echarle un vistazo a su mamá, tal vez estaba despierta también y lo escuchó. Excepto que cuando abrió la puerta de su habitación estaba vacía, lo cual era raro porque su teléfono todavía estaba en la cama y su ropa y zapatos esparcidos como si hubiera salido con prisa. El baño estaba vacío, la casa inquietantemente silenciosa. Fue entonces cuando cayó en cuenta, si su mamá no estaba en ningún otro lugar de la casa, solo había un lugar donde podía estar, dentro de la misma habitación de donde venían los ruidos. La autora continuó: ¿y por qué demonios estaría gimiendo con ella allá adentro si no estuvieran haciendo algo?
No hay otra explicación. Mi cuerpo literalmente se puso rígido y las lágrimas comenzaron a salir inmediatamente. Regresé a la habitación de huéspedes y me fui a la cama llorando. No entiendo por mi vida si no estaban preocupados o cómo no pensaron que yo podría potencialmente despertar y escucharlos. A la mañana siguiente la vida continuó como si nada hubiera pasado, pero la autora no podía dejar de escuchar los sonidos y nunca podría mirar a su madre igual. Esperando claridad, recurrió a Reddit solo para ser recibida con incredulidad. Para otros, su conclusión se sentía imposible. Un comentarista le instó a probar la teoría antes de revelárselo a alguien en la familia. Menciónaselo a tu mamá solo como un hecho, no le digas que la estabas buscando y que no estaba en su habitación. Solo escuché al abuelo haciendo unos ruidos raros la otra noche, como ruidos sexuales. Su reacción inicial te dirá todo lo que necesitas saber y si miente sobre estar en su habitación. Y eso es exactamente lo que hizo la autora. En una actualización compartió: fue muy rara al respecto, literalmente su cara se puso neutral inmediatamente después de escucharme. Realmente esperaba estar imaginándomelo, pero su cara la delató. Una reacción jodidamente rara, de verdad. Traté de mantener mi actitud igual, pero mi corazón definitivamente se hundió cuando la vi porque estaba como: rayos, creo que estoy desensibilizada a todo el asunto ahora, y en realidad no siento el estrés corriendo a través de mí, pero ahora estoy 99.9% segura de que se asustó por mi pregunta. Si quieres más icebergs perturbadores, echa un vistazo a este video.